A mí la palabra militante nunca me gustó demasiado, pero se supone que debe ser, digamos, aquella persona que adhiere con una convicción enorme a los deseos de cambiar la sociedad que le toca, que una de las condiciones fundamentales que tuvo en su origen en la Argentina el término militante era de que era una tarea no rentable, que el militante de alguna manera era aquel que luchaba en pos de la justicia social. En el año 1967, el Che Guevara decide venirse para los fondos de América del Sur a liberar los países que vivían sometidos por el imperialismo norteamericano. ¿Sí? El Che Guevara arma una guerrilla y la lleva adelante en Bolivia. En la Argentina se formaron grupos, ¿sí?, de militantes, ¿sí?, que decidieron tomar algunos las armas para ir a colaborar con la guerrilla del Che. ¿Sí? Y bueno, ahí empezaron a aparecer las primeras organizaciones, como vos decís, que básicamente eran organizaciones político-militares, se decía en aquella época. Social, que realizara la independenciación plena del hombre, que no hubiera tantos excluidos, que hubiera educación para todos, escuela pública para todos, laica, y de que la tierra fuera de todos, no de un grupo, que el campesino podía tener su campo, producir y no depender de la sociedad rural o de nadie en particular. O sea, que la tierra fuera de todos, y no que hubiera un grupito que mandara a todos. Parte de esas organizaciones tenían, una parte era la parte, digamos, clandestina, la que estaba escondida, y la otra era la organización de superficie, los compañeros que militaban en el centro de estudiantes, en la fábrica, armando los cuerpos delegados, los centros de estudiantes. El PRT tenía una organización de superficie, digamos, que estaba a la luz, que era la Juventud Guevarista. Los compañeros peronistas tenían la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, y los dos peleaban por los derechos de los estudiantes, por una educación que fuera laica. Una cosa que es muy particular, la Iglesia Católica en Argentina también llegó a dividirse, y hubo un montón de gente, digamos, que tenía pensamiento religioso, que adhería al catolicismo o básicamente al cristianismo, pero que también aceptaban, digamos, la idea del socialismo como un tipo de organización política que permitiera distribuir como hubiera querido Jesús, entregándole a cada cual lo que necesitaba. ¿Sí? Rodríguez es un pueblo muy conservador. Yo llegué en el 69 a Rodríguez. Un pueblo muy conservador, tranquilo. En el 69 el alma mater del pueblo era la Serenísima. No había espíritu de ebullición, estaba tranquilo. Y si vos trabajabas ahí, era la casa de trabajo, era, como decía Perón, de la casa de trabajo, de trabajo a la casa, éramos todos felices. Pero no hubo grandes movidas, pero así todo por abajo. Yo llegué a vivir en Villa San Martín, estaba la Juventud Peronista, la Juventud Peronista auténtica, tenían otra visión de la realidad, y eso fue generando una otra situación. Cuando fue el golpe de Estado del 76, al barrio que más le dieron con todo fue a mi barrio, porque había los compañeros habían construido una sala de primeros auxilios, organizaron el barrio, se movilizaban cada 2 por 3 a la municipalidad, y bueno, toda esa fracción, cuando vino el golpe, varios compañeros se lo llevaron y nunca más aparecieron. Y tal es el grado de represión interna que hay dentro de la población, digamos, en lo que fue la historia de Rodríguez, ¿no es cierto?, qué sé yo, del 73 para acá, para este tiempo, que nunca se pudo determinar con un mínimo de exactitud cuántos desaparecidos hubo, porque las familias de los desaparecidos buscaban irse, abandonar la zona, ¿sí?, y no dejar ninguna referencia concreta respecto de qué era lo que había pasado con Juan o con Pedro, con aquellas personas.
personas desaparecidas. Es decir, permanentemente uno se encuentra con un relato que dice no, porque mi papá, porque mi tío, porque un hermano, porque... ¿no? Pero seguro no. Es decir, seguro siempre aparecen, digamos, los recuerdos de dos maestros, ¿no? Bueno, las conocen ustedes, Fernanda Gallar y Lilita Ríos. Cuando se cumplió el 30 aniversario del golpe en el 2006, un grupo de compañeros de la CTA, Centro Estudiantes de la Universidad de Luján, veíamos como un contrasentido que en la calle Eva Perón está el monumento a la Armada Argentina, con una linda placa de bronce que decía la gente de bien de Can Rodríguez a su Armada Argentina. Esa misma placa estaba puesta en la calle que está en España al fondo, que se llama Ejército Argentino, decía la gente de bien de Can Rodríguez a su Ejército Argentino. Y hace poco los radicales tuvieron la diferencia de cambiar el nombre por Ejército Argentino y ponerle Raúl Alfonsín. Pero cuando metimos la nota en el Consejo Deliberante pidiendo que se sacara el monumento, que se destruyera, la verdad que nunca pensé que iba una de las hermanas de mí, Fernanda creo. No, de las hermanas de Fernanda. La hermana de Fernanda, perdón, saca una nota en el diario La Hoja repudiando el hecho de que removiéramos los odios y no sé cuántas cosas más, y que no había que tocar ese monumento, que no había que remover la historia, que deja las cosas tal cual están. Pero nosotros, como somos persistentes, llevo durante 2 años y pico hablando hasta que por lo menos logramos sacar la placa que está guardada en el Museo de Can Rodríguez, para que se sacara esa placa, y atrás pusimos, queríamos tirar el monumento, no nos dejaron, pero igual, Péndulo de Brezán hicimos el monumento a los trabajadores, y ahí todos los 24 de marzo conmemoramos el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y los 1 de mayo el Día del Trabajador. Respecto al tema de la última dictadura en Rodríguez, es como comunidad, somos bastante especiales, somos muy conservadores, uno se incluye, ¿no? Y además hay muchos que han participado de una manera directa o indirectamente, que todavía están vivos y sus familiares todavía están acá. Entonces es un tema que yo supongo, es una opinión personal, que va a tener que pasar unos cuantos años más para que se pueda abordar la temática de investigación como corresponde. Porque ya por ejemplo, en Moreno o en Luján hay comisiones de investigación sobre los desaparecidos locales, y acá en General Rodríguez es un tema que todavía no se ha podido terminar de concretar. Se están haciendo algunos esbozos, pero por ahí con la gente de Luján o con la gente de Moreno, y acá en Rodríguez no hay una comisión formada totalmente. Yo creo que debe ser por eso, porque nos caracterizamos como una sociedad bastante conservadora, y que muchos de esos actores todavía están vivos. Ahí en la foto que ustedes sacaron, en las fotos de las fiestas patrias, por ejemplo, muchos de los vecinos que hoy están caminando por las calles de Rodríguez compartieron esos palcos con las intervenciones militares. Bueno, entonces afuera están las placas que corresponden a la última dictadura militar, y muchas rezan proceso de reorganización nacional, dicen. En el hall del museo tenemos la parte municipal, y lo que se hizo cuando nos llegó esa ordenanza fue
separar los intendentes de factos de los constitucionales. Igualmente hubo ahí unas cuantas discusiones y pasos atrás, porque la idea era sacar a todos los intendentes de factos y guardarlos, sí, en su correspondiente fecha dentro del archivo histórico. Pero ¿qué pasa? Hay una historia local muy fuerte, que fue cuando lo derrocaron a Ilia, que siempre los que hubo golpes de Estado se traían intendentes de otros lados, de otras ciudades. Por lo general militares con grado militar que venían desde Mercedes o bueno, desde otros regimientos. Entonces cuando en la década del 60 se derroca a Ilia, en Rodríguez se hace un Rodrigazo. ¿Qué fue esta historia? Los vecinos de General Rodríguez se reunieron frente a la municipalidad, en lo que estaba el Salón Dorrego, que ahora no está más, está el edificio de Alto, y ahí hasta hubo roturas, se rompieron los vidrios y todo, que uno de los profesionales, como es el odontólogo, el doctor Bravo, tuvo un accidente y estuvo internado porque fue uno de los incitadores. ¿Qué pasó? Ellos exigían que, bueno, ya que había golpes de Estado, pero que los intendentes sean de General Rodríguez. O sea, gente que se conocieran, porque venían intendentes de otro lado que no sabían nada de la idiosincrasia de la localidad. Entonces, ¿qué pasó? Ahora que llega el momento de separar los intendentes de facto de los intendentes constitucionales, todavía en Rodríguez hay familiares de algunos intendentes de aquella época, como fue Purachalde de López Jové, que entonces, ¿por qué la van? Ella no tiene nada que ver con la última dictadura. Bueno, hubo toda una serie de discusiones. Entonces, por lo pronto se separaron. De un lado están los de factos y del otro lado están los constitucionales. Bueno, este panel es de la memoria, donde se hace un paneo sobre la historia de la última dictadura militar. En este pañuelo están los nombres de los desaparecidos de General Rodríguez y se hizo una intervención con este aro de bronce que le hace sombra, porque este aro estaba en un ancla y esto se encontró después tirado en la municipalidad, porque ese ancla estuvo en una de las oficinas de la municipalidad. Y este aro dice: Escuela de Mecánica de la Armada a la Municipalidad de General Rodríguez, 1978. Bueno, yo estaba en la secundaria y una de las cosas que me quedaron marcadas, iba acá al Colegio Martín Rodríguez, al mixto, como le decimos nosotros, y en esa época estaba todo lo que es la Avenida España, el cine, que ahora son el supermercado chino, todo trincherado. O sea, había soldados arriba de los techos y habían hecho toda una trinchera con bolsas de alpillera y arena en el medio del bulevar. Entonces nosotros íbamos a la escuela, desde que llegábamos y cuando salíamos nos estaban apuntando siempre los militares. Es más, yo recuerdo el día que se llevaron una profesora del Colegio Martín Rodríguez, que no era de General Rodríguez, ella venía de Capital Federal, pero recuerdo el día que entraron los militares, que nos hicieron salir a todos y que se llevaron a la profesora. Y bueno, entonces por aquella época nosotros veíamos, por ejemplo, la comisaría, la municipalidad, lo que era el Hospital Vicente López, el cementerio, el ex Hospital María de Irigoyen, que ahí había una maternidad, que precisamente en la última dictadura militar desaparece toda la documentación de lo que era el Hospital María de Irigoyen y de lo que fue la maternidad. No quedó, nosotros acá en el archivo histórico no tenemos ninguna documentación. Recién ahora están apareciendo algunos libros que algún familiar está trayendo de farmacia o algún que otro objeto, pero se tomaron el trabajo de que desaparezca toda la documentación. Lo mismo en el archivo histórico, que nosotros tenemos expedientes de la municipalidad, precisamente de los gobiernos de factos, no quedó nada, porque se encargaban después de quemarlos. O sea que esos libros no existen en la municipalidad, porque fueron destruidos bueno. Y lo mismo pasó en el cementerio municipal. Hubo
3 o 4 oportunidades que se quemó sorpresivamente la oficina del cementerio y desaparecieron muchos de los libros donde estaba el registro de la gente que se enterraba, NN o lo que sea. Entonces esos son todos registros que se han perdido. El hecho de que en la mentalidad de los rodriguenses quede la idea de que General Rodríguez era un pueblo tranquilo, tiene mucho que ver seguramente con el imaginario de aquella época, donde todo sucedía de la manera que tenía que ser, donde la gente vivía de acuerdo a ciertas normas y a ciertos códigos, y muy pocas personas se atrevían a cruzar esas líneas, ¿no? A transgredir esos códigos. Entonces había una cierta confianza en que todos iban a hacer lo que era lo correcto. Probablemente esto fuera también de la boca para afuera y uno no sabía qué era lo que sucedía en el interior de las familias y de los hogares, pero la mayor parte de la gente de aquella época parecía siempre trabajar en el camino de hacer lo correcto, y así se nos educaba en las pocas escuelas que había en aquel momento. Con respecto a la educación de la década del 70, de la década del 80 en General Rodríguez, la educación primaria sí era obligatoria, pero las escuelas secundarias que había en aquel momento, si no me equivoco, eran todas escuelas privadas, lo que hacía que muy pocos jóvenes fueran los que podían acceder a la educación secundaria, y por lo tanto el resto de los jóvenes de aquella época quedaban como que no estaban presentes dentro del pueblo porque no se los veía, no estaban. Seguramente ya en la edad de transitar la escuela secundaria, estos jóvenes estarían trabajando o formando sus familias, pero no tenían acceso a la escuela secundaria como lo tienen los jóvenes de hoy en día. La idea de que General Rodríguez era un pueblo tranquilo seguramente se inscribe dentro de lo que en historia llamamos la historia de las mentalidades, aquello que tiene que ver con un imaginario compartido por toda la población. Y bueno, es cierto que en aquel momento, y si uno le consulta a la gente que vivió ese periodo en General Rodríguez, la idea que tiene es una idea acabada de que Rodríguez era un pueblo tranquilo. Probablemente se me ocurre ahora desde una mirada más desde la historia, ¿no? Desde el tiempo transcurrido. En aquel momento los cambios que se proponían eran cambios a nivel más bien ideológicos, que eran cambios que tenían que ver con cambios lentos, con cambios o con ideas que solamente podían ser accesibles para personas que estudiaran o tuvieran acceso a la universidad, y que en aquel momento eran muy pocas. Hoy la sociedad realmente atraviesa otro tipo de cambios más vertiginosos, donde son cambios más que nada económicos o tecnológicos a los que todos tenemos acceso. Pero en aquel momento el tipo de cambios que se proponían era en el ideario, en las mentalidades, y solamente podían tener acceso a otro tipo de lecturas, a otro tipo de conocimientos, las personas que accedieran a otro nivel de estudio, sobre todo a nivel universitario. No, para cerrar, aunque soy parte del proyecto, quería contarles una anécdota que me parece que no es menor, y es que fui a la escuela con las hijas de mi amiga, o sea, fuimos al mismo colegio, tengo 41 años, alrededor de 13 años, y jamás supe que eran hijas de desaparecidos. Es más, creo que me enteré no hace mucho más de 10 años. Muchas gracias.